si ya también estamos, por favor, grabando la sesión. Ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, buenos días para todos. Nuevamente, darles las gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Para los que no me conocen o de pronto no pudieron asistir a la primera sesión, mi nombre es Cristian Espinosa. Yo soy el coordinador del Consultorio en Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Medellín. También darle las gracias, pues, recuerden que esto es un programa que en conjunto con la Gobernación de Antioquia, las demás cámaras de comercio de Antioquia, ProAntioquia y ProColombia, pues, tenemos para todos ustedes. Entonces, bueno, el día de hoy quisiera, pues, como recalcar la importancia o explicarles un poco cuál va a ser la dinámica. Va a ser un espacio de 2 horas, un espacio más corto que el pasado. Vamos a tener dos espacios de preguntas, una más o menos a los 45 minutos de haber iniciado y otra al final. Ahí tienen ustedes habilitado el chat para que puedan hacer todas las preguntas. Aquí nos está acompañando Ana María, que es de nuestro equipo de trabajo. Ella va a hacer el filtro, va a hacer las preguntas, las va a leer y se las va a hacer directamente en nombre de ustedes a la persona con la que vamos a estar el día de hoy. Entonces la invitación es esa, a que aprovechen el espacio, a que todas las dudas que tengan las puedan hacer por medio del chat para que no se nos pase ninguna pregunta. Quisiera nuevamente de la asistencia a través de Ana María. También se les va a estar enviando el formulario por este medio. Forma importante esta asistencia, tanto que van a acceder debidamente a las horas de la grabación de esta sesión. Y recuerden que también vamos a tener después de estrategias comerciales, que ahí van a haber una selección de 30 empresarios y es vital poder tener una buena asistencia, mínimo un 80% esta asistencia. Entonces los invitamos a que por favor nuevamente recordarles que la asistencia es primordial para que puedan acceder a los siguientes pasos que siguen de este componente nacional. Bueno, el día de hoy vamos a tener, Diego, si quieres puedes bajar por favor a la segunda diapositiva. Recordarles que este es el cronograma de formación comercial. El día de hoy vamos a tener buenas prácticas para innovar en tu negocio. De todas maneras, a ustedes se les hizo llegar este cronograma. De todas maneras, aquí se los ponemos en pantalla para que lo puedan tener presente. Si tienen alguna duda a través del chat con Ana María también podemos resolver este tema, porque acuérdense que en cada uno de estas conferencias pues se les va a hacer llegar a ustedes ese link un día antes de que sea cada una de estas. Entonces, el día de hoy vamos a contar, si quieres, Diego, puedes bajar, por favor, vamos a contar con Byron Vélez en buenas prácticas para innovar en tu negocio. La idea es que puedan aprovechar bastante el día de hoy la sesión. Digamos que Byron es el pre-marketing, servicio al cliente, es docente de la especialización de marca de la Universidad de Medellín. Digamos que ha trabajado como formador y consultor en gestión de ventas en distintas empresas como Teleperformance, Alus, Cocorico, Sura, ECAR. Ha sido consultor también de las distintas cámaras de comercio. En la de nosotros, en la Cámara de Comercio de Medellín, también ha trabajado en temas de formación. Entonces, la invitación es a que disfruten y puedan aprovechar bastante el conocimiento que tiene Byron en el tema que tiene el día de hoy. Entonces, darle también las gracias a Byron por estar con nosotros acompañándonos. Byron, adelante y cuéntanos también un poco cuál es la idea de hoy, cuál es la agenda de hoy, para que los empresarios también vayan sabiendo y conociendo un poco más cuál va a ser la temática. Muchísimas gracias. Cristian, muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días para todos. Bueno, el objetivo y lo que estamos esperando en estas 2 horas de la mañana del día de hoy, 1 de septiembre, les cuento que ayer estaba cumpliendo años, o sea que estoy iniciando año nuevo. Para mí es el primer día del año nuevo con toda la energía. Bueno, entonces el objetivo en estas 2 horas es que tengamos una conversación más que pues algo magistral. Vamos a estar contándoles diferentes ejemplos, tips, algunos casos
e información que sea pues pertinente para precisamente trabajar este tema de las prácticas, buenas prácticas para innovar en tu negocio. Independiente del tamaño de negocio, el tipo de negocio, vamos a trabajar o hablar de manera general con algunos ejemplos, como les digo, de carácter local, en lo posible ejemplos de carácter local o nacional. Entonces, bienvenidos, espero que me estén escuchando bien, me confirma el equipo de producción si estamos corriendo bien, me están escuchando bien, me están viendo bien. Sí, todo está perfecto. Eso, Ana, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces les recuerdo por qué estamos acá, ¿sí? Una gran pregunta, hombre, ¿por qué yo voy a invertir 2 horas de mi vida en una mañana de miércoles como la de hoy? Y la idea es que nosotros hoy descubramos oportunidades, que cada uno en su negocio, en su empresa, de diferente tamaño y actividad comercial, de servicios, producción y demás, pueda de esta conferencia de 2 horas sacar algo, algo que le sirva, algo que pueda aplicar de manera inmediata, que pueda ampliar más adelante la información en su búsqueda personal de algún tema que le haya generado inquietud o que le haya generado, que le haya traído. Vamos a trabajar esto siempre desde un propósito, ¿sí? Y aquí estamos unidos por el mismo propósito. Creo que todos los empresarios en Colombia estamos buscando el crecimiento, la reactivación, volver a mirar las estrategias con estas nuevas realidades que tenemos hoy. Y de eso vamos a estar trabajando, cómo son esas nuevas realidades, no solamente el tema que venimos trabajando desde ya más de año y medio, que es el confinamiento y la pandemia, sino otros fenómenos y otros cambios que vienen sucediendo y que nos van a o afectar o vamos a aprovechar como una oportunidad. Pero antes de empezar a hablar de esto, pues yo llamo esto primero lo primero, y son como las cosas básicas que debemos de tener para aprovechar al máximo esta conferencia. Lo primero, buenas vibras. Recuerden, todo lo que pase acá es para beneficio inventario. O sea, puede que algunos conozcan muchas de las cosas que se digan, otros digan, hombre, no sé nada, no, qué es lo que están hablando, no me había enterado. Cualquiera de esas actitudes, si la cubrimos de buenas vibras, de una posición y una actitud de aprendizaje, posiblemente nos llevemos algo positivo el día de hoy. Yo diría que algo no, mucho positivo. Segunda recomendación, tengan a la mano una agenda, los que son nativos digitales o les gusta todo digital, un lugar, sea en su tablet, en su computador, en su celular, donde tomar nota, porque hay, la verdad, varios conceptos que ustedes pueden profundizar. Esto, como les digo, es una conferencia que habla de varios temas en general. No nos da el tiempo para profundizar, pero ustedes sí, de manera autónoma podrían profundizar algunos temas. Esta pauta es fundamental y es una invitación a todos los empresarios para que recuerden que la naturaleza nos ha dado unas habilidades fundamentales y una de ellas es la capacidad de observación. Un buen empresario que esté dispuesto y esté listo para detectar oportunidades y mejorar esas prácticas para innovar en su negocio, en su empresa, es un empresario observador. Y aquí estamos proponiendo la observación panóptica. Primera palabra rarita del tema, panóptica. La panóptica, ¿qué significa? Es la vigilancia permanente, constante, la atención permanente a lo que está pasando, ¿cierto? A lo que pasa, lo hemos hablado de escuchar la voz del cliente, de escuchar los diferentes grupos de interés, de entender a los diferentes actores. Entonces, esa es mi recomendación fundamental para
ustedes, señores empresarios, empecemos por observar muy bien qué es lo que va pasando en nuestro contexto, en nuestro mercado, porque muchos de los fenómenos y situaciones que les voy a presentar acá, ustedes seguramente lo estarán viviendo, independiente de dónde estén ubicados, si están en el pueblo más lejano, si están en la ciudad más grande, si están en la cosmopolita más espectacular, si de aquí nos oyen y están en Tokio, van a ver que hay fenómenos generales que se están presentando. Y el otro complemento es la escucha activa y es la capacidad de yo poder generar una atención deliberada a lo que observo y escucho. Esa atención deliberada me va a dar a mí una herramienta fundamental, que es la empatía. La empatía. Van a escuchar esta palabra y creo, la están escuchando mucho. Empatía es ponerse, ubicarse en el lugar del otro para precisamente entender las situaciones y entender la complejidad de lo que estamos en este momento viviendo y algunos otros fenómenos sociales que nos van a modificar ese escenario que tenemos hoy como empresarios y el escenario de los negocios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de nuevas dinámicas. Y aquí ese botoncito de reset lo que me está indicando es, venga, usted venía haciendo las cosas, está muy bien, si ha sido una persona que ha obtenido resultados positivos o se considera una persona exitosa, muy bien, excelente, manténgalo ahí. Pero ese reset es más mental, es, venga, vamos a mirar mínimamente por estas 2 horas el día de hoy, cómo lo hago y qué cosas podría implementar de lo que estoy escuchando. ¿Por qué hablamos de nuevas dinámicas? La velocidad en la que se están desarrollando procesos de innovación y se están incorporando cosas como la tecnología, nos están cambiando las reglas de juego y las formas como hacemos las cosas. Este cuadro que ustedes ven ahí no es más que ese proceso de tener una idea como empresario o alguno del equipo de trabajo. Recuerden que los empresarios no tienen que ser los innovadores solamente. Esto es un trabajo de equipo. Ahorita lo vamos también a desarrollar. El tema de colaboración para la innovación de todos los actores, incluyendo otras personas distintas al equipo primario. Y es que yo desde ese proceso hoy de activación de la empresa, también estoy en un proceso permanente de exploración de cuáles son las nuevas alternativas, nuevas ideas, evoluciones de mi negocio. Y esta conferencia que estamos hoy, en la que estamos hoy, vamos a hablar de la aceleración. ¿Cómo hago yo para entonces en mi empresa, entendiendo lo que está pasando, poder generar un foco de aceleración en procesos de mejora, de cambio o de innovación? ¿Cómo hago eso? Esa es la gran pregunta. Todo el mundo nos habla de seamos más innovadores, seamos creativos, vamos a emprender y nos preguntamos, sí, pero ¿qué? A mí no se me ocurre como la gran idea. Vamos a ver acá que hay algunas formas. Para mí la más importante es esto que hablamos al inicio, el principio de observación panóptica y de escucha activa. Escucha activa. Y eso lo tenemos todos. Además que es muy bueno porque es gratis. Bien. Vamos a recordar entonces el objetivo. El objetivo de esta charla que tenemos el día de hoy. Explorar posibilidades para activar y generar crecimiento en nuestras organizaciones a través de las prácticas internas. ¿Qué puedo hacer yo desde adentro? ¿Sí? Las prácticas internas, la manera como desarrollamos los procesos y cómo agregamos valor a nuestros grupos de interés. Ese es nuestro objetivo. Ahora, ese objetivo lo vamos a saber a través de 3 pasos. Ahí pueden tomar ustedes nota porque esto es simple, pero es importante recordarlo. Lo primero es identificar, o sea, aprender a definir e identificar oportunidades en los negocios en los que están ustedes y en otros negocios donde uno pueda decir, esto lo puedo implementar en el mío. El segundo elemento es conectar. Y aquí estamos hablando que hay también una idea errónea de que innovar es barrer con todo lo que tenía
Y si yo vengo desarrollando unas prácticas buenas que me han generado unos resultados y he aprendido de los errores, entonces yo puedo conectar aquello que identifique como una oportunidad con las prácticas que tengo actualmente que me funcionan. Y con eso entonces armo lo que sería mi nuevo modelo de negocio o mi nueva oferta. Y por último es que no me quede con las ideas. Esa es la palabra que está ahí en este momento en verde y es precisamente activarlas. Una cosa es ser muy creativo y otra cosa es ser innovador. Yo puedo desarrollar y tener muchas ideas o tener grupos de personas que desarrollan muchas ideas, pero realmente funcionan cuando o se vuelven innovadoras cuando yo las activo, las llevo a la acción. Esas oportunidades las puedo encontrar entonces dentro de la empresa. Por eso es muy importante generar mecanismos para escuchar esas oportunidades de mejora y fuera de la empresa. Algunos de ustedes que hayan tenido contacto, por ejemplo, con prácticas de certificaciones en calidad o tengan departamentos, áreas o actividades de innovación, van a ver que esto va a ser familiar para ustedes. Bien, vamos entonces a identificar oportunidades en tres aspectos fundamentales. Y aquí aparece en orden de importancia las personas, esos son los principales, son el foco principal de las oportunidades. Recuerden que el desarrollo de la innovación hoy en el siglo XXI tiene una pauta fundamental y es desarrollo de y para las personas. Es más, si vamos a hablar de esa pauta ampliada, vamos a hablar del desarrollo de y para los biosistemas, para los ecosistemas, para todas las especies, para el respeto del medio ambiente y para la sostenibilidad. Y entramos entonces al segundo elemento, que es las tecnologías, no el desarrollo de y para la tecnología, sino el desarrollo de las tecnologías, que no todas son software, son aplicaciones o son elementos de robótica o del Internet de las cosas. Hay muchas tecnologías blandas, tecnologías ancestrales o tecnologías o prácticas que pueden aplicarse y que no tienen que ser siempre elementos de la tecnología tradicional en la que pues son hardware o software. Y por último tenemos algo fundamental y es que las oportunidades también se desarrollan a través del mapeo de las interacciones que yo tengo con mis usuarios. Usuarios pueden ser clientes o personas que usan el producto, que consumen o compran el producto, que recomiendan nuestros servicios, y esas interacciones con proveedores, con el gobierno, con cámaras de comercio, con Gobernación de Antioquia, con diferentes entidades, lo que están haciendo es que nos están dando y abriendo oportunidades. Yo entiendo que este programa precisamente busca eso. Ahora, esas oportunidades deben de quedar ¿en qué? En una acción. La clave hoy para la innovación no es solamente tener buenas ideas, está en el proceso de acción. Bien, entonces creo que esta es una parte introductoria. Es importante entonces recordar que estamos acá para la detección de oportunidades. Y vamos a empezar con una primera herramienta. Es una herramienta básica del Design Thinking que nos va a ayudar a esa detección de oportunidades. Esta primera herramienta es a través de, sí, principio mayéutico, ¿cierto? De hacer preguntas para encontrar respuestas. Y esta primera, miren, es básica, pero es para poner en contexto, para ubicar un escenario. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si? Ese ¿qué pasaría si? Es una herramienta básica donde yo puedo arrancar con ese reto fundamental. Y aquí vamos a tener un ejemplo, ¿cierto? Sí, ¿qué pasaría si mañana en tu organización, tus clientes ya no existen? Por algún motivo ya no existen. ¿Qué harías? Ese sería uno de los escenarios. ¿A qué te dedicarías? ¿Qué harías con el equipo que tienes? ¿Qué pasaría si mañana tu oferta no se necesita? Y está sucediendo, ¿sí? Está sucediendo. Hay productos y servicios que por diferentes circunstancias los clientes y sus necesidades o trabajos están migrando.
¿Qué pasa si tu oferta no se necesita? Imagínense, les cuento aquí una pequeña anécdota. El año pasado, más o menos por mayo, teníamos programado un evento con operadores de eventos, sobre todo de bodas. Y estábamos en una presentación muy parecida a detección de oportunidades, y uno creería que esta pregunta nunca tendría, ¿qué pasaría si nunca tendría validez? Y cuando lo dije en mayo, ellos inmediatamente respondieron, mira, Byron, nosotros nunca nos imaginamos que nuestra oferta y nuestros clientes no podrían acceder a nuestros servicios. Hoy no podemos celebrar bodas como lo hacíamos de manera particular. Y hoy esta pregunta nos está planteando una nueva forma de hacer las cosas, porque definitivamente sí puede pasar. Bien, otra es, ¿qué pasaría si lo que sabes hoy no sirve? Y esto tiene mucho que ver con la obsolescencia de nuestros conocimientos, ese saber hacer que tiene nuestra empresa. ¿Qué pasaría con eso? Si hoy tu empresa ya no sirve lo que conoces y lo que tienes, o los talentos que has desarrollado. ¿Qué pasaría si cambia la forma de comprar? Y en esto tenemos grandes preguntas e inquietudes los empresarios con el tema de la transformación digital y de los servicios de compra y venta digital. Aunque todavía en Colombia, a pesar de la pandemia, no tenemos los niveles de intercambios digitales de otros países, sí es claro que estamos adoptando nuevas prácticas, observando y escuchando nuevas prácticas para la comercialización. Y les cuento acá que uno de los reyes, digámoslo así, hoy, de las grandes tendencias de la comercialización son las interacciones a través de un medio como WhatsApp, o de medios como WhatsApp, o de redes sociales, incluyendo también las páginas web. Pero el rey de las interacciones, o sea, las preguntas, respuestas y forma de hacer negocios cambiaron no de manera radical. Yo soy de la postura y de la revisión no de los cambios radicales no, todo cambió. No todo cambió. Hay diferentes tipos de clientes y de relaciones en las que se ha fortalecido, pero definitivamente ahí está esa nueva forma de adquirir productos y servicios. Y por último, entonces, en esa pregunta detonante tenemos ¿qué pasaría si mañana es hoy? ¿Qué pasaría si mañana es hoy? ¿Qué harías como empresario? ¿De dónde sacarías esas ideas? ¿A quién le preguntarías? ¿A quién acudirías? ¿Tienes los procesos y el equipo de trabajo preparados para afrontar ese nuevo reto? Y aquí entran cosas, esta es una palabra también importante, por eso me llama a veces la Cámara de Comercio, porque a veces tenemos los consultores, hay unos nombres particulares, unas definiciones especiales, esto es chiste, y este tema del cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Un cisne negro es aquello que vivimos el año pasado y que hemos vivido en otros momentos. Son situaciones atípicas, acontecimientos dramáticos de alto impacto y improbables que pasen. Y esos cisnes negros lo que hacen es que nos cambian de manera radical nuestros escenarios empresariales. Nosotros hacemos una planeación o definimos unas estrategias para un escenario controlado, más o menos controlado, y lo que sucede, como cosas como las que sucedieron el año pasado y que todavía nos estamos recuperando, y eso entonces nos mueve el piso y nos genera situaciones que cambian nuestras certezas, nos cambian el contexto, nos cambian los escenarios en los que nos estamos moviendo, nos cambian posiblemente los actores con los que nos relacionamos, o aquellos proveedores, clientes, canales de distribución, y las interacciones o formas como nos relacionamos y hacemos las cosas. Recuerden, esto que estamos hablando acá son los elementos con los que yo podría construir esos escenarios posibles a partir de una pregunta y un ejercicio súper básico.
¿qué pasaría si? Yo les recomiendo que se reúnan en equipo una mañana, reserven 3 horas y planteen una pregunta que sea de una situación que sea muy clara y que afecte directamente el negocio. Esta forma de construir situaciones lo que nos ayuda a nivel de nuestro pensamiento y cerebro es empezar a construir posibles escenarios y en esos escenarios vamos a encontrar oportunidades. Así no se presente, no se presente la situación, vamos a encontrar unas posibles soluciones. Miren, preguntas como, ¿qué pasaría si hoy tuviéramos un paro camionero o no tuviéramos la disponibilidad de la cadena de distribución que tenemos hoy? Y entonces empezamos a revisar cómo es que hacemos nosotros nuestra distribución, nuestra entrega, nuestro picking, nuestro proceso de embalaje, nuestro proceso de envío, nuestras cadenas de distribución. Solo con una pregunta de cómo podrían llegar mis productos de manera más eficiente a mis clientes. Bien, vamos a hablar entonces acá, después de este primer ejercicio, primera herramienta, ¿qué pasaría si de algo interesante e importante, fundamental para nosotros desarrollar cualquier cambio? Y es el contexto. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Sí? Si bien estamos todavía en un efecto post-pandemia en el que pues de manera oficial deberíamos de estarnos cuidando del contacto directo con las personas. Otra cosa pues es la realidad de cada uno de los grupos a los que pertenecemos y cómo lo hacemos. Lo que sí es claro es que el contexto nos está marcando a los empresarios algo que llamamos el fenómeno VUCA. Esta palabra apareció hace más o menos unos 15 años, 20 años en algunas situaciones muy particulares y hoy es el escenario que estamos desarrollando todos los que hacemos planeación, desarrollo de estrategias, estamos hablando de escenarios VUCA. Ahora, ¿qué es esa palabra VUCA? Esa palabra VUCA o mundo VUCA lo que nos está mostrando es que tenemos unos escenarios volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y están generados por una serie de cambios. Uno de ellos es la aceleración de la incorporación de las tecnologías. Ese es uno de los elementos que está impactando este mundo VUCA. El segundo elemento, pues efectivamente tiene que ver con esta realidad de la pandemia. Pero más que eso hay otros componentes adicionales y son los cambios sociales frente a situaciones como el trabajo, la forma de adquirir los productos y servicios, los bienes y servicios. Y otro elemento fundamental es el cambio climático, el cambio que nos va a montar en un escenario diferente con unas características distintas. Este mundo VUCA lo que busca es otra palabra que hemos escuchado mucho y es que, señores empresarios, ahora estamos en el momento de la disrupción. ¿Qué es una disrupción? Es una interrupción súbita de algo, una ruptura brusca, donde nosotros precisamente nos hacemos preguntas nuevas de cómo serían entonces esos escenarios disruptivos de mañana. Todos tenemos de alguna manera un escenario donde podamos ver la disrupción, sea por incorporación de la tecnología, por esas interacciones que se hacen de manera distinta o en algunos casos, yo creería que en algunos no, en todos los casos, esa disrupción tiene que ver con los comportamientos de las personas. A la final nuestras empresas están siempre enfocadas a qué? A de las personas para las personas. Bien, vamos a ver uno de los elementos, vamos a ver uno de estos elementos que es el digital. Muy bien. Esa palabra nueva que algunos de pronto no conocen es la combinación de las experiencias análogas y digitales y sale este concepto de digital. Yo creería que para poder entenderlo más fácil vamos a dar un ejemplo de un producto colombiano, antioqueño, desarrollado acá
Y este es pues nuestro ejemplo de Figital. Muy bien, CloudMe, un desarrollo local que en este momento está en proceso de aceleración. Es una aplicación para hacer un probador de prendas superiores femeninas en las que yo no tengo que es uno de los grandes problemas para la compra a nivel digital y es no saber exactamente cuál es tu talla. Y entonces cuando yo voy y accedo a una marca que normalmente no tengo contacto con ella, tengo grandes dudas de si me sirve o no. Adicionalmente, hay un costo, para los que trabajan en confección lo saben, hay un costo alto y es el tema de los cambios. Cuando las personas se llevan la prenda o la compran de manera digital y no les sirve la talla, entonces empieza el proceso de devolución, de cambio, de reposición y muchas veces de inconformidad de nuestros clientes. Esto es Figital, es la combinación de análogo y digital. Bien, otro elemento importante entonces es la diversidad. ¿La diversidad de qué? De posiciones y de personas. Anteriormente incluso la segmentación de mercados era muy demográfica o geográfica. Las personas que habitan el Valle de Aburrá o que están en la ciudad de Bogotá o que están en el territorio antioqueño. Hoy en día llamamos a esto segmentación multidimensional porque aparte del lugar que habitan y algunos rasgos como la edad, el género, los ingresos y algunas prácticas, el nivel de escolaridad y demás, encontramos entonces otro tipo de prácticas que se han venido fortaleciendo. Aquí les voy a presentar algunas que ya están presentes y que las podemos ver como oportunidades. Recuerden que hoy estamos acá presentes precisamente para identificar oportunidades. Tenemos un tipo de públicos que cada vez está creciendo más. Esto no tiene edad, esto más es una posición frente a ciertas actividades que pasan en nuestra sociedad y son los Jedi. Esos Jedi están, no, estas curitas, banditas que tenemos ahí, lo que están mostrando es que no importa la raza, el color de piel, el credo, la edad ni el género, estas personas están buscando y están presentes, activados, buscando justicia, equidad, diversidad e inclusión. Y a través de esos 4 elementos, recuerden Jedi, estas personas lo que están haciendo es que se han vuelto no solamente de pensamiento, sino activos. Tienen posiciones muy claras y están permanentemente activos. ¿Y cómo lo hacen? Pues con activismo directamente a través de muchas expresiones, de salir a la calle, o a través de los medios digitales como las redes sociales en las que ellos también hacen pues toman sus posiciones. ¿Qué diferencia tienen de pronto a los que solamente lo piensan? Y es que incluso dejan sus trabajos o no aceptan oportunidades o no aceptan ciertas prácticas de nuestras empresas porque no están de acuerdo o sienten que nuestras empresas tienen alguno de estos elementos que no operan, o sea, que se sienten que no hay justicia, no hay equidad, no hay diversidad o inclusión.
Esta es una realidad y esta realidad, pues, observemos cómo estamos nosotros frente a este fenómeno YEDI, porque frente a ese YEDI también hay unas posiciones sobre las marcas. Si las marcas practican la equidad, la diversidad y la inclusión. El otro aspecto importante a tener en cuenta es que este concepto de cocooning, que ya varias veces lo he comentado en conferencias, porque me parece muy importante para los empresarios, nosotros lo tuvimos que vivir de manera obligada cuando estuvimos en confinamiento. Pero resulta que Fight Popcorn, que es una socióloga que hace estudios de comportamiento, ella lo dijo hace más de 20 años que la sociedad, cierta parte de la sociedad empezaba a presentar fenómenos cocooning. ¿Qué es un cocooning? Es una persona ennidada, o sea, que no le gusta tener relación con el mundo exterior. O sea, perfectamente puede estar en su casa, su apartamento o su sitio de vivienda, desarrollando todas sus actividades por mucho tiempo. Sale poco, utiliza el teletrabajo, utiliza otro tipo de medios para ganarse pues la vida. Y aquí, señores de regiones, tenemos una oportunidad muy grande y es que hay unos tipos de cocooning, hay una serie de categorías. Y tenemos una muy interesante que se llaman los neorurales. Estos neorurales ya los estamos observando en ciudades del oriente antioqueño, en el occidente, algunas del suroeste, otras del norte, pero muy fuertemente en estos dos polos de pisos térmicos diferentes y de geografía distinta, que son aquellos municipios cercanos a través de Occidente y aquellos municipios cercanos de Oriente. Esos neorurales están ubicados en casas rurales, casi que barrios de suburbios de ciudad, como los que están en el Valle de San Nicolás, o los que están ubicados en todo el cañón que va llegando hasta Santa Fe de Antioquia. Estos señores normalmente tienen entre más de 40 años, algunos ya están pensionados y quieren vivir una vida diferente, tranquila, se van a sus casas rurales y ahí están desarrollando su actividad profesional y otras actividades. Ahí hay una gran oportunidad porque estos señores todavía tienen una escasa oferta de productos y servicios y ahí es donde vemos oportunidades de cómo llegar a estos nuevos usuarios que los podemos llamar cocooning, nesting o neorurales. Hay otro elemento importante para tener en cuenta en este contexto y tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible cada día, sobre todo que entró con las empresas grandes, empresas como Nutresa, como Bancolombia, como Argos, la misma las mismas cámaras de comercio, la gobernación de Antioquia, todos los entes públicos mixtos y algunas empresas privadas han incorporado esta práctica de desarrollar sus estrategias y su plan maestro o su propósito superior basados en los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, ¿qué es ese tema de desarrollo sostenible? Son unos acuerdos que se firmaron en París, incluyendo el gobierno colombiano, en los que nos comprometimos para que a través de estas 17 prácticas, de estos 17 compromisos, nosotros de alguna manera podamos parar o disminuir el impacto que tenemos sobre el planeta Tierra al 2030. Entonces aquí tenemos 17 objetivos en los que muchas empresas han querido adherirse a esta práctica de trabajar no solo por la consecución de objetivos económicos, sino también por incluir estos objetivos en su propósito. Y ahí entran también las organizaciones tipo B o las organizaciones BIC, que las cámaras de comercio a través de Confecámaras también ha venido proponiendo. Les sugiero que tomen atenta nota de estas empresas tipo BIC. Aquí tengo entendido que hay personas presentes, muchos saludos a algunos conocidos, que ya vienen desde su ADN de empresa, trabajando por estos objetivos de desarrollo sostenible.
y ya lo tienen claro, ¿sí? Entonces no es solamente ya tener una empresa para vender y ganar dinero, sino que hay también que pensar en cómo podemos participar en este otro cisne negro que se nos viene, que es el cambio radical climático. Y otro es el tema de la sexta extinción, o sea, el 80, les cuento aquí algo, un dato que es alarmante, preocupante, pero que nos sirve para tomar acción. El 80% de los peces de agua dulce de río de Colombia han desaparecido, las especies. ¿Sí? Y ahora estamos en el tema de la regeneración. ¿Cómo hacemos nosotros para poder recuperar lo que hemos venido perdiendo? ¿Por qué? Porque son nuestros recursos y a través de esos recursos muchos de nosotros desarrollamos actividades o actividades de turismo o actividades de explotación de esos recursos o actividades económicas o paralelas que compensan, perdón, o complementan esa actividad, ese ejercicio. Bien, tenemos otras prácticas también presentes. Esto suena muy europeo, muy noruego, porque realmente está escrito en noruego, algunas pues en inglés, pero son actitudes que nuestros empleados, nuestros colaboradores, incluso empresarios tienen hoy y se están volviendo cada vez más importantes y más relevantes. Precisamente también esa decisión de ser un cocooning o esa decisión de ser un neorural tiene mucho que ver con este tipo de prácticas, Lagun, Laiki y Hagi, que son personas que buscan más el bienestar que la capacidad económica o de adquisición. Están sacrificando muchas veces la remuneración económica por un trabajo que esté más sintonizado con ellos, que les dé más tiempo libre, que les ayude al bienestar integral de la salud, del ocio, del poder hacer otras actividades adicionales pues a solamente la actividad económica. Este movimiento viene creciendo de manera exponencial y nos está afectando sobre todo en la forma como nosotros estamos desarrollando los procesos internos, ¿sí? Procesos como cuáles, como los horarios de trabajo, como las compensaciones que tengamos a nuestros empleados, como las relaciones, como todo lo que nosotros estemos planteando como empresarios y las prioridades que les estemos dando a esas necesidades de las personas. Tenemos otro fundamental que es el slow, el movimiento slow es muy grande, el líder de ese movimiento es Slow Food, y en este movimiento slow la gente está buscando calma, bienestar, otro tipo de prácticas distintas, integración con la naturaleza, entendimiento con las otras personas. Y esto es una oportunidad para quien lo ve así. ¿Por qué? Porque hay una serie de productos y servicios, de ofertas de manera consciente que nos pueden ayudar a compensar y a presentar a estos públicos ofertas interesantes. Estos consumidores o estos usuarios, me gusta más la palabra usuarios, son usuarios conscientes, que están precisamente tomando decisiones teniendo en cuenta varios factores. Ya vamos a terminar esta primera parte para entrar a las preguntas. Permítame, vamos a ver otros 3 conceptos y entramos entonces a la sesión de preguntas. Tenemos entonces que estos tipos de fenómenos nos están dando un nuevo contexto, un escenario distinto. La gig economy tiene que ver entonces también con estas personas que no tienen que estar en el mismo lugar. También aquí entran aquellos que son los nómadas digitales que pueden trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento y no tienen que estar conectados o presentes en un mismo lugar. Tenemos otro fundamental en ese segundo aspecto que trabajamos de la tecnología y es la educación a través de la tecnología y otros medios. Acaba de salir una convocatoria interesantísima de
del gobierno colombiano para acceder a cursos gratuitos de transformación digital y de otros temas que son fundamentales para los empresarios a través del programa Impulsa. Eso es EduTech o EdTech. El FinTech son la nueva forma de acceder a recursos, no siempre de banca tradicional. La FinTech nos ayuda a obtener recursos para apalancar nuestras empresas. Hay muchos tipos de FinTech, hay más de 17 modalidades FinTech a nivel mundial. En Colombia existe FinTech Colombia, que es quien agrupa estas empresas, este tipo de servicios, donde yo puedo acceder a muchas formas de obtención de recursos económicos. Puedo hacerlo a través de créditos especiales, a través de fondos de inversión, a través de ángeles inversionistas y a través de otras modalidades como el crowdfunding o el crowdlending, que son todas palabras raritas, pero que se van a dar cuenta que son básicas y que uno puede entrar a recibir recursos para apalancar su gestión interna, su gestión financiera. El LAUTECH, tenemos aquí ya en Colombia ejemplos de servicios legales con tecnología. Hay servicios, por ejemplo, de empresas como DoClick o Tu Documento, donde yo puedo entrar y no contratar directamente con un abogado, sino con una aplicación o una plataforma donde tengo una serie de servicios a través de estas plataformas para desarrollar actividades básicas como contratos y demás. Y el Health Tech, que es uno de los que está entrando con fuerza, y es la telemedicina, las ayudas diagnósticas no presenciales, plataformas de acompañamiento a diferentes situaciones pues, médicas o de salud. Estos tech, todos estos tech, también están marcando la oportunidad de nuevos negocios y de formas de hacer las cosas. Si yo soy un abogado y entonces me hablan de Lautech o tengo una empresa de un bufete de abogados y yo digo, no, es que eso no va a funcionar, es que no hay nada como la presencialidad. Sí, hay unos elementos que van a estar presentes, pero vale la pena que hagamos una investigación de qué es eso y cómo se puede desarrollar. Todos estos términos los pueden ustedes encontrar en una búsqueda cualquiera pues en internet. Aquí tenemos un ejemplo de esa búsqueda de bienestar. Se llama Headroom, se lo recomiendo, es de la BBC. ¿Qué está pasando? La BBC es un desarrollador de contenidos audiovisuales. Básicamente tiene unos canales de noticias, unos canales donde presentan documentales e información. Pero se dieron cuenta que esta marca como tal, BBC, al tener esos contenidos, también puede desarrollar bienestar para sus usuarios. Y entonces esta se la recomiendo, es una plataforma donde usted tiene una serie de contenidos que están de la mano para mejorar su bienestar físico, su bienestar emocional, acompañamiento psicológico, acompañamiento y ejemplos y testimonios de ciertos problemas que tenemos todos, pues sea por el tema de confinamiento o en este caso ya por otras situaciones. Entonces son empresas y marcas que están pensando en otra cosa diferente a la comercialización. Uy, perdóneme que esto se me fue loco. Se me enloqueció. Muy bien, mientras yo voy aquí ubicando, podemos entonces iniciar con las preguntas. No sé, Ana, si tienes ahí alguna pregunta. Listo, Byron. Por el momento, pues no tenemos ninguna pregunta. Igual tenemos un comentario que nos hizo una persona que dice que qué bueno que se comparta sobre la regeneración, implicación activa del ser humano para la real sostenibilidad que queremos. Era pues un comentario que te quería leer, que supongo que es el objetivo, pero no tenemos ninguna pregunta por ahora. Ok, sí, muy importante entonces recordar que van a escuchar, si bien escuchábamos la palabra sostenibilidad, ahora vamos a escuchar esa palabra de regeneración. Esta palabra es fundamental porque todos tenemos un papel activo en precisamente una esperanza de vida, de regenerar nuestros recursos y pasar hay algo fundamental acá,
y es pasar precisamente de esa actitud de antropocéntrica, o sea que todos los recursos están alrededor del hombre para que los explote, para que desde ahí saque mayor provecho. Esa es una visión que veníamos trabajando hace más de 4 o 5 siglos y que con el desarrollo o la revolución industrial en sus diferentes etapas, esa fue la consigna. Hoy tenemos una invitación a pasar de antropocéntricos a biocéntricos, y es que nosotros no somos el centro de, nosotros hacemos parte de las otras especies, y es bien interesante desde ahí empezar a hacernos y pensarnos sobre cómo son las prácticas que tengo en mi empresa, o sea, cómo impactan. No solamente es que, es que eso se puede reutilizar, eso se puede reciclar. Es todo lo que hacemos, ¿cierto? Es todo lo que trabajamos. Miren, aquí yo sé que no está vinculado a la diapositiva que estamos viendo en este momento, pero hay una cosa muy importante que se está trabajando en muchos lugares, y es esa última milla, los últimos kilómetros de... ejemplo, yo estoy en una vereda, reciclo, tengo una serie de elementos de diferentes materiales que recojo, y me considero que hago una muy buena práctica porque estoy reciclando, pero resulta que el camión que va a recoger ese material y después lo tiene que volver a llevar al sitio donde empieza el proceso, tiene una huella de carbono y tiene unos impactos ambientales. Entonces, la pregunta hoy es cómo podríamos, así como están en esa primera herramienta, ¿qué pasaría si? Entonces, esta es cómo podríamos nosotros evitar o acortar ese camino para que los materiales, productos o desperdicios o materiales que quedan después de ciertos procesos, yo los pueda usar en ese mismo sitio. Y eso entonces tiene que ver también ahora sí con esta diapositiva, con esta imagen. Son las habilidades. ¿Cuáles son las nuevas habilidades que debo de tener? Aquí este es un ejemplo que me gusta mucho, es de una entidad que lo ha venido trabajando, es el BBVA. No sé si ustedes conocen el sitio Open Innovation o la Fundación BBVA. Es una fundación que tiene unos contenidos muy interesantes. Ustedes pueden entrar a cualquiera de los canales que tienen ellos, incluyendo YouTube, y eso hace parte del EduTech. Son un banco, es una institución financiera, pero su práctica está enfocada al desarrollo de habilidades de las personas, no solo de los que están en el banco. Y es ahí donde ustedes en este Open Innovation o en la Fundación BBVA van a encontrar, por ejemplo, un formato tipo TED de conversaciones donde hablan de cosas distintas pues a las habilidades tradicionales, ¿cierto? Cómo conversar, cómo generar empatía, cómo escuchar a los adolescentes, cómo poder entablar unas relaciones sanas con otras personas, cómo poder desarrollar resiliencia. Y estas son las nuevas habilidades. Entonces ya no es solamente que yo sé mucho de ingeniería o que yo soy un ingeniero de producción o que soy una persona de calidad. Eso está bien, esas son unas habilidades de conocimiento, pero hay otras adicionales. Y miren, aquí un ejemplo claro de cómo lo está haciendo BBVA. Ellos inventaron algo muy interesante que es el campamento, donde a través de unos recursos, cada persona que pertenece al BBVA puede definir cuáles serían sus habilidades para desarrollar, y no tienen que estar vinculadas pues al banco, ¿cierto? ¿No? Entonces yo soy un cajero o un auxiliar administrativo, entonces tengo que tener estos conocimientos. No, aquí estamos hablando de para la vida, qué habilidades debería de tener yo y cómo me está aportando a mí esta empresa. Claro, BBVA lo está haciendo para un tema clave que tenemos hoy los empresarios, y es cómo retener a las personas, cómo darles ese salario emocional o cómo darles esa compensación distinta. Y aquí a través de esta plataforma de e-learning, estas personas pueden hacer un viaje a través de esta analogía el alpinismo, a través de varias etapas. Empiezan en el valle, siguen por la montaña y llegan a la cumbre, donde en cada uno de esos están adquiriendo una serie de habilidades
que les van a servir para enfrentar la vida y por ende pues estar preparados para estar en la organización. Bien, espero pues que este material, llevamos nuestra primera hora, espero que esto que estemos conversando sea de su interés. Estamos hablando de contexto, recordando un poco en qué momento estamos hablando de contexto, hemos visto una herramienta fundamental que se llama ¿qué pasaría si? Y estamos hablando de los diferentes elementos que nos pueden cambiar esos escenarios distintos pues al tema de confinamiento y de pandemia. Tenemos otro fenómeno importante y es que en aproximadamente unos entre 5 y 8 años, el 40% de la población mundial, dependiendo pues de los países, pero en general van a ser personas adultas mayores de 40 años. Y adultos mayores de 55, todavía estoy en el límite ahí del adulto mayor, pero todavía aplico para este grupo, para inicio de este grupo. ¿Por qué es importante tener presente esta población? Porque tienen gustos, preferencias distintos a los adultos mayores tradicionales que conocíamos. Nosotros tenemos una imagen de nuestra abuelita de 70, 60, 70 años, que es una abuela hoy completamente distinta. Esa abuela de hoy tiene grandes necesidades no solucionadas, porque tiene unas dinámicas de comportamiento distintas, ¿sí? Vamos a ver entonces aquí un ejemplo de esta generación. I've got a feeling there's an ill wind blowing, there's an ill wind blowing, and it's blowing our way. We'll reap the harvest of the seeds we're sowing, the trouble's growing and it's heading our way. It's just a matter of time. The future's our own design, so people listen. There's an ill wind blowing, there's an ill wind blowing, and it's blowing our way. Bien, la vamos a llamar la generación Silver. También se le llama los Be Old. Esta generación Silver, entonces, les comentaba que va a tener una gran influencia en los próximos años. Quieren una forma de vida distinta, son activos, no se quieren pensionar, no se quieren jubilar, quieren seguir aprendiendo, quieren tener un desarrollo. Incluso en algún momento en una reunión con el SENA estuvimos hablando de estas generaciones y cómo se podrían preparar instituciones como el SENA o instituciones como la Cámara de Comercio para estos señores, que muchos de ellos ahora son empresarios. Es más, les cuento que a nivel de estudios sobre cuál sería la edad perfecta para emprender, están hablando entre los 50 y 55 años. ¿Por qué? Porque ya tienen algunos asuntos solucionados, ya han pasado algunas etapas en lo profesional, son maduros y han adquirido experiencia. Por lo tanto, empezar o desarrollar nuevas ideas, claro, con una actitud de esa segunda oportunidad en sus próximos 30, 40 años, tienen una muy buena actitud para el tema de emprendimiento. Nosotros hemos enfocado mucho el emprendimiento a los jóvenes y eso está muy bien, pero revisemos y miremos estos señores que por ahí están creciendo, están madurando, cómo nosotros podemos llegar. Aspectos como el entretenimiento, momentos de ocio, el turismo, la alimentación, el sector inmobiliario, el sector de servicios. ¿Cómo estamos nosotros pensándolo? Ya aquí en Colombia, particularmente en Antioquia, hay constructoras que están desarrollando proyectos pensados para esta generación Silver. Es más, les cuento, y uniendo este tema con los neorurales,
muchos, no tengo el dato exacto porque el estudio que hicimos de neorurales no está pues al 2021, pero podríamos hablar que el 40% de esos neorurales son personas silver, personas que quieren estar en otro ritmo de vida. Miren que se va combinando el movimiento slow, el movimiento calma, los silver y el consumo consciente. Y esto va formando una gran cantidad de personas que están tomando decisiones de manera diferente. O sea, por algo están apareciendo campañas de cuál es la nueva bebida, adiós a la gaseosa negra, porque están apareciendo todas estas comunicaciones relacionadas con unos estilos de vida y bienestar diferentes. Veremoslos como oportunidades. Bien, entonces llegamos aquí a una conclusión y a una pregunta clave. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer el cambio? ¿Por qué observar y por qué escuchar? ¿Cierto? ¿Para qué un empresario hoy puede desde ahí innovar, desde este contexto? Ahí yo creo que hay muchas oportunidades que ustedes pueden ir inventariando para llevarlas a la realidad. ¿Cómo hago desde mi oferta para detectar si estoy de pronto llegando a estos señores que no son solo los de las grandes ciudades? ¿Sí? Son aquellas personas que pueden estar en un contexto rural, en un contexto de un municipio pequeño o también en el aspecto urbano, pues en áreas metropolitanas. ¿Por qué hacerlo? Porque pues nosotros podemos caer en algo muy, muy grave, que es la trampa de la comoditización. Comoditización. ¿Y qué es la comoditización? La comoditización es que nuestro producto o servicio se vuelva un commodity, se vuelva un estándar, se vuelva un producto que no tiene diferencial, que no tiene en su oferta ningún componente que marque la distinción, y terminamos entonces con ofertas similares y terminamos con algo bien complejo que es competencia por precio. Y se convierten en ofertas de segunda mano, se empiezan a reducir los márgenes de nuestros servicios y empieza una competencia que no tiene reversa y que siempre terminamos todos perdiendo, y es por el precio. Entonces muchos dirán, sí, pero es que venga, ¿por qué tantos formatos de low cost? ¿Y por qué es que la pauperización o la reducción de los ingresos de las personas afecta esa forma de comprar? Pues siempre habrán soluciones. Miren, yo recuerdo mucho, hace 30 años que trabajé para una compañía nacional. Iba a la ruralidad y me tocaba también una zona que era la zona costa atlántica, y me sorprendí por las mediciones de las unidades. Entonces yo podía encontrar en una tienda, yo creo que aquí en Medellín también, pero no era como tan evidente, encontré cosas como que vendían una tapita de champú, una cucharada de aceite. Bueno, aquí sí es muy normal los 500 pesos de salchichón. Ese tipo de medidas, y uno veía, hombre, es que es mucha la pobreza, pero también es una oportunidad porque yo podría cambiar mis unidades de empaque, para responder a eso. Claro, 10 años, 15 años después aparecen los sachets de aceite, aparecen los sachets de champú, de crema para el cabello, aparecen unidades de empaque reducidas con bajo precio para poder llegar a esos consumos diarios. Es una persona que, pues bien que mal, o pues su sistema de supervivencia es con unos ingresos diarios, no quincenales, ni tiene un ingreso formal. Y entonces es ahí donde aparecen precisamente los cambios de lo que podría ser un commodity a diferenciación con la cantidad que estoy entregando, la forma como lo estoy haciendo. Ahora, por ejemplo, con un servicio como los coworking, que hace 5 años era novedad, nos encontramos, por ejemplo, con espacios que rentan lugares para trabajar, cobrándolos incluso por minuto. ¿Cómo les parece? Entonces, eso es que, claro, este que estoy diciendo, no voy a decir la marca, pero es una gran diferencia porque dice, venga, yo no le voy a cobrar a usted una membresía para que esté un mes y de pronto usted no vuelva acá, le voy a cobrar por minuto. Y entonces cambia el formato y cambia la forma de cobrar, y por lo tanto, pues deja de ser commodity. Vamos a ver aquí 10 capacidades básicas
de unas organizaciones orientadas a eso, a creación de escenarios de futuro. La primera, centrada en el cliente, ¿cierto? Estar siempre escuchando la voz del cliente. Eso yo creo que los hemos escuchado en miles de contenidos, escenarios, videos de YouTube que tengan que ver con servicio y con mejorar las condiciones de nuestra empresa. Segundo, estar hambriento de conocimiento. Un empresario el día de hoy, a todos nos está tocando estudiar mucho, ojalá de una manera disciplinada, invertirle mínimo 1 hora al día a hacer investigación. ¿En qué? En línea. Aquí les estoy, si ustedes hacen un inventario de temas que pueden ustedes investigar, van a tener una lista muy interesante para buscar temas que sean adaptables. Y esta es una de las características claves, la adaptabilidad de nuestro modelo de negocio y de nuestro pensamiento. Que sea imaginativo, o sea, que pueda ponerse en situación y poder construir unos escenarios diferentes donde uno pueda experimentar a partir del error. Si hay algo que nosotros tenemos como miedo es equivocarnos. Y eso lo aprendimos a través de nuestro proceso de aprendizaje tradicional en las escuelas. Pero una de las claves, si usted le pregunta a una persona que sea exitosa, considerada exitosa en los negocios, muy seguramente hoy verás el éxito, pero si le preguntas, él muy seguro te dirá que tuvo bastantes fracasos antes de llegar a ese éxito. Entonces ahí es botarle el miedo a la experimentación, que es el elemento que teníamos ahí. Y tenemos estos otros 5 elementos, que es el trabajo colaborativo. Ese fue otro aprendizaje que nos dieron muy duro y es la competencia. Sé competitivo, solo hay un ganador, ser el primero es lo único, no hay otra opción. Resulta que el trabajo colaborativo no es que uno gane, sino que todos ganemos. Yo sé que eso es difícil, es un paradigma complejísimo de trabajar con los colegas, pero quienes los han hecho, lo han logrado, ¿sí? Por aquí me están escribiendo sobre el tema de que los clientes prefieren precio bajo. Sí, pero no en todas las categorías y dependiendo de lo que yo esté ofreciendo, ¿cierto? Si yo peleo por precio, muy seguramente se me convertirá en un commodity. Y también tengo algunos servicios. Podemos tener un ejemplo clásico hoy, que son los smartphones, ¿sí? Hay personas de unos ingresos que no tienen ingresos y te acceden a productos costosos como un iPhone, yo creo que ya que 14, bastante costoso. Entonces no siempre será la condición de precio. Hay que ver qué es lo que estoy ofreciendo adicionalmente. Ser emprendedor, aprender de los fracasos, tener una actitud optimista, tener autodirección, ¿sí? Y con sesgos de acción, o sea, estar siempre enfocado a desarrollar las actividades y no estar simplemente en el mundo de las ideas. Este es uno, pues yo creo que ya lo han escuchado ustedes muchas veces. Si no cambias, te extingues. Bien, ahora entonces estaríamos, yo creo que con muchos con esta pregunta. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué debo de hacer? Bien, aquí vamos a plantear algunas opciones, porque pues cada uno tendrá su punto particular. Primero, proponer un modelo para el cambio. O sea, yo desde lo que estoy haciendo, ¿cómo puedo entonces aprovechar estas y muchas otras oportunidades que se nos presentan? Acá precisamente estamos recordando algo y es que nuestro negocio, nuestro modelo siempre va a tener 3 elementos fundamentales. Hay uno cuarto que yo diría que están marcando estos 3 componentes. El primero tiene que ver con la deseabilidad, que sea deseable ¿por quién? Por las personas. Entonces aquí me hago una pregunta, este es otro ejercicio fundamental. Hacerme la primera pregunta, mis productos o servicios, mi propuesta única de valor, o sea, lo que yo vendo, ofrezco, ¿es deseable por las personas? ¿Y por quiénes es deseable? ¿Dónde están esas personas? ¿En qué momento lo desean?
¿Cada cuánto lo desean? ¿Cuál es la razón fundamental por la que deseen eso? Y si lo desean, ¿qué otros productos y servicios pueden reemplazar el mío? Con esas preguntas básicas, yo podría hacer un mapa de mi nivel de deseabilidad, o sea, cómo me conecto yo con las ofertas que hay frente a la deseabilidad. El segundo componente es la viabilidad. Es viable, o sea que tengo las condiciones económicas de ingresos, de inversión, de egresos, la estructura de costos suficientemente afinada y clara para que yo pueda perdurar en el tiempo, para que sea sostenible. El precio versus los costos son adecuados. ¿Cómo está la competencia frente a lo que estoy ofreciendo en precio? Esa es la viabilidad, que es la que tiene ahí el signo pesos. Y está la factibilidad, que tiene que ver con las capacidades, no solamente las tecnologías duras, las tecnologías blandas, ¿sí? Las tecnologías que utilizo, el conocimiento que desarrollo y los procesos que tengo para poder responder a estos escenarios como los que acabamos de ver. Entonces son la combinación de deseabilidad, viabilidad y factibilidad enmarcada por algo que ya lo había dicho y es la capacidad de adaptabilidad. ¿Qué tan adaptable soy yo frente a los cambios de los deseos de las personas, frente a los cambios de las tecnologías, porque hay otra persona que lo hace mucho más barato o mucho más rápido o lo hace mejor a través de la tecnología? Y la viabilidad son las personas que obtienen más recursos o logró captar o obtener recursos adicionales para poder desarrollar su actividad. Entonces tenemos esos tres elementos claves: deseabilidad, viabilidad y factibilidad. Y aquí nos hacemos de nuevo otras preguntas, y es ¿en qué negocio estás? ¿Realmente en qué negocio estás? Y aquí la gran mayoría de las respuestas de los empresarios son equivocadas. Entonces dicen, no, es que yo estoy en el negocio del transporte. Ah, sí, ¿y qué haces? No, transporto en chivas, pero es que en la chiva la gente también hace otras actividades. ¿Sería del transporte o al paralelo estás haciendo un desarrollo de una actividad de entretenimiento asociada al turismo? O puedo hacer otras actividades dentro de ese... yo estuve viendo el fin de semana, me llamó la atención un vehículo rarísimo que llegó y era la primera chiva limosina. O sea, a alguien se le ocurrió hacer una chiva limosina. Y eso es innovación, ¿sí? Ahora, ¿en qué negocio estaría la chiva limosina? ¿En transportar personas e ir allí a Cañas Gordas llevando productos y servicios, o meterse en algo muy exótico, un poquito más de estatus para ciertos tipos de clientes, de pronto visitantes extranjeros que quieran probar ese tipo de experiencia? Entonces, ¿en qué negocio estoy? ¿En el del transporte, en el del entretenimiento o en qué? Muchos de ellos dicen, no, lo que pasa es que, ¿sabe qué? Me tocó volver a empezar. Y pues la buena noticia para un empresario es que ese volver a empezar no es empezar de cero. Es empezar desde lo que ha aprendido, desde los errores y desde lo que pues, yo no llamaría fracaso, sino aprendizaje, para poder de nuevo identificar que esas oportunidades, y las personas dicen, ¿y dónde están esas oportunidades? Pues una es que ya les mostramos acá en estos contextos de la presentación algunas, pero realmente la oportunidad está en la capacidad de adaptación que tenga tu empresa para responder a esto. Y aquí vamos a ver entonces en esta ya segunda parte algo fundamental, y es pasar de la estrategia deliberada, como nosotros hemos venido planeando las cosas, y es que yo me siento, hago un plan estratégico a 5 años, y ¿cómo les parece que estudios locales, hay un libro nuevo muy importante que se llama Estrategias Emergentes? Se lo recomiendo para que lo busquen y lo lean. Es de autores colombianos y de casos particulares colombianos, que eso es una de las cosas importantes. No están hablando del caso Harvard, del caso americano, sino el caso de empresas colombianas.
se llama La Estrategia Emergente de Alejandro Salazar Yusti. Alejandro Salazar Yusti, donde explica claramente cómo funciona el tema de las estrategias hoy. Y es que pasamos de estar sentándonos a pensar la estrategia en un escritorio, lo que llamábamos la encerrona. Esta es más o menos la época de las encerronas en las empresas. Ven y pensemos qué vamos a hacer entonces. Revisemos qué vamos a hacer al 2030. Y eso está bien. Está bien, pero pensándolo desde otra perspectiva, y es que existen estrategias emergentes, ¿sí? Y en esto aparecen entonces algunas características como el duelo de la estrategia deliberada. Y es que cuando uno hace la estrategia y ve que no funciona, a muchos nos pasó el año pasado, porque nunca nos imaginamos en los posibles escenarios que iban a suceder cosas como las que sucedieron. Y entonces está la etapa de negación y es no, esto va a ser muy temporal, esto no va a pasar, esto es una cosa, esto es una falsa alarma. Luego la ira y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer con mi negocio? Yo estaba todo por tema presencial, ahora no puedo hacer estas mismas dinámicas, no estoy preparado para plataformas digitales. Luego empieza esa negociación de la realidad frente a lo que a mis expectativas. Luego después hay una depresión porque uno entra y muchos, yo les cuento que me incluyo en este proceso, y luego un proceso de adaptación donde yo dejo de lado los sentimientos, ya le hice el duelo, pero ahora, bueno, pongámonos en acción porque definitivamente no nos podemos quedar quejándonos, sino aprovechando esta nueva realidad. Entonces ahí aparecen unos nuevos momentos y unos nuevos mindsets, ¿sí? Uno de ellos es el tema de las organizaciones con crecimiento exponencial. ¿Y cuáles serían esas características de una organización exponencial? Este también es otro tema, así como la regeneración del día de hoy, y es cómo hago para crecer de manera exponencial, para crecer rápidamente, para poder yo estar por ejemplo, crecer mis canales de distribución de manera rápida, o que tenga una base de clientes más grande de manera exponencial. Entonces aquí hay varias recomendaciones para estas organizaciones que llamamos exponenciales, que han crecido rápidamente a través de varias prácticas. Una de las más importantes es hacer uso de las tecnologías colaborativas, es apalancarse precisamente en esas tecnologías. Ya vimos algunas de ellas, por ejemplo, cómo obtener recursos de manera más rápida y efectiva. Pues a través de plataformas fintech yo podría también acceder a ellas, a través de ángeles inversionistas o de inversionistas especializados, diferentes a la banca tradicional, que sin embargo la banca tradicional también está mirando de cómo participar en estos crecimientos exponenciales. Aprovechar las tecnologías de aceleración existentes o exponenciales, ¿sí? Contar con individuos y equipos multidisciplinarios. Aquí una de las características del crecimiento exponencial es tener diversidad en el equipo. Diversidad en el equipo. Ustedes no se alcanzan a imaginar, o si lo han hecho, yo creo que me van a dar la razón, de la cantidad de personas, de lo bueno que es trabajar con personas que sean de diferentes disciplinas. O sea, reunir, por ejemplo, en un equipo colaborativo, puede ser incluso invitados desde afuera de la organización a conversar entre un contador, un abogado, un ingeniero, un diseñador, un artista, un chef. Y para eso incluso hay también técnicas como juego de roles. Y es que, venga, usted, o el tema de los sombreros, del juego de ponerme el sombrero de. Existen varios métodos en Design Thinking para hacer eso, juego de roles. Y es, bueno, hoy vas a actuar como si fueras un pensamiento de diseñador, un pensamiento de creativo, un pensamiento de antropólogo, un pensamiento como un médico, y cómo podría resolver ese problema dentro de la empresa. Esa diversidad me va a dar a mí, ¿qué? Otras posibilidades de soluciones distintas. Bueno, otro aspecto es tener una misión con un propósito transformador masivo. Vamos a ver qué es ese tema de propósito transformador masivo.
o sea, un propósito superior que genere adhesión del equipo de trabajo, que no sea solamente la generación de ingresos para tener una rentabilidad para nuestros accionistas del tanto por ciento. Si yo tengo un propósito superior como la regeneración, como la sostenibilidad, como el impacto social empresarial, muy seguramente esos colaboradores o personas que me acompañan estarán de manera mucho más decidida participando de mi proyecto o de mi empresa. Tener procesos escalables, o sea, que yo pueda en cualquier momento poder crecer la operación, poder crecer la oferta y llegar rápidamente. Y esto nos ayuda mucho con el tema de transformación digital, los medios digitales de distribución, los e-commerce, los marketplaces y otros modelos para llegar a muchos lugares en poco tiempo. Poder autorregularse a sí mismo, precisamente para poder medir dónde focalizo los esfuerzos y aprovechar la relación con los públicos y las comunidades externas para que ellos también nos ayuden a crecer. Claro, todo esto acá es de manera general porque pues yo aquí no puedo ver cada una de las prácticas y actividades económicas, entonces estoy hablando de manera general de cuáles son esas características. Pero algo fundamental, y es que en Colombia se ha venido trabajando muy fuertemente desde varias entidades, incluyendo la Cámara de Comercio, incluyendo la Gobernación de Antioquia, las alcaldías de los diferentes municipios, en programas de desarrollo de ecosistemas para el crecimiento exponencial. Ha querido el gobierno nacional, aquí esto es solamente de ejemplo, no tiene que ver pues con posiciones de las cámaras o de la gobernación, pero este es un ente que está agrupando en este momento todos los esfuerzos para crecimiento exponencial, que es Impulsa, ¿cierto? Este es uno de tantos programas. Sabemos que las cámaras de comercio trabajan también con Impulsa y tienen programas propios para acelerar el desarrollo empresarial. ¿De cara a qué? A ese contexto que acabamos de ver. Entonces, los invito a que ustedes puedan seguir, buscar, explorar las páginas de las cámaras de comercio, de la misma Gobernación de Antioquia con los programas. Ahora acaban de lanzar un programa que a mí siempre me ha tenido enamorado, que es Antójate de Antioquia, que lo que está buscando es eso, el crecimiento acelerado de unidades de emprendimiento y unidades productivas con unos elementos particulares. Este que les estoy enseñando en este momento tiene que ver entonces también con Impulsa, que es un programa nacional en los que cualquiera de ustedes puede participar de manera gratuita. Bien, Oculus, no sé si alguno de ustedes a través de ustedes mismos, un hijo o un joven, han tenido la experiencia de un Oculus, que es realidad aumentada. Pues aquí esto lo traigo como ejemplo de una empresa que usó esa tecnología, no se la inventó, pero le dio otro uso. Esta es una empresa local que está desarrollando esta actividad, se llama Y Group, y lo que hace es que construye escenarios de realidad virtual para el entrenamiento de personas en seguridad y salud en el trabajo. Para precisamente a través de esta realidad aumentada y realidad virtual poder hacer simulaciones de resucitación cardiopulmonar, de escenarios laborales complejos como el trabajo en alturas, con el mínimo de riesgo, todo con realidad aumentada. Esto es desarrollo local. Y esto lo que hace es acelerar los procesos de aprendizaje en las empresas sin necesidad de tener unos escenarios complejos y con el mínimo de riesgo. A esto me refiero con que sí se puede. Sí, Y Group es una empresa, como les digo, local, de ingenieros locales que ha desarrollado estas propuestas. Y así como Y Group, hay un sinnúmero de ofertas de empresarios
que están ayudando a que nosotros como otras empresas podamos crecer de manera rápida, sin necesidad de meternos a complejizar los procesos, a tercerizar algunas actividades, a buscar outsourcing o buscar otro tipo de empresas que presten servicios especializados. Entonces ahí hay un cambio de paradigma en el diseño de los procesos. Y vamos a ver algunos elementos y algunos tips o claves para esto. Entonces pasamos de un enfoque estático a un enfoque dinámico, evolutivo, inteligente y de aprendizaje. O sea, los procesos al interior de la empresa se vuelven dinámicos. Yo les aseguro que si más de uno de ustedes les pregunto, muéstreme la estructura organizacional, la tienen engavetada y no la han tocado, no la han revisado. Y no es solamente para cumplirlo para una norma o para la seguridad y salud en el trabajo como uno de los requerimientos, es realmente eso cómo está marcando las relaciones internas y los diferentes roles que tiene mi equipo de trabajo. ¿Cómo son los procesos? Los tengo incluso documentados y los tengo identificados. ¿Cuál sería mi proceso misional? O sea, aquello con lo cual si yo no lo hago bien, entonces ya no hay negocio. Esas son unas preguntas claves para yo poder entonces intervenir mis procesos. De un enfoque reactivo a un enfoque predictivo. Y es que yo puedo de alguna manera, si bien la gran lección del año pasado es que no todo lo podemos tener controlado, yo sí puedo hacer algunas actividades definiendo cuáles podrían ser los resultados y desde ahí mejorarlo. Uno de los servicios que precisamente tienen las cámaras de comercio son los entrenamientos, capacitaciones y consultorías en experiencias de servicio para yo diseñar y mirar cuáles son los contactos claves y cómo podría ser y mejorar ese resultado. Muchas de las empresas hoy, les cuento, no están preparadas para las interacciones empresariales por WhatsApp. Y entonces hay una gran necesidad hoy de hacernos esa pregunta. ¿Cómo han cambiado mis relaciones con los clientes? Mi equipo comercial que utilizaba la llamada telefónica o el correo electrónico y entonces el relacionamiento ya es por WhatsApp. Y resulta que es que tengo que relacionarme con 1.500 clientes, con 650 o con 20 en mi ferretería. Pero entonces ni siquiera sé que existe algo como el WhatsApp Business o que existen otras herramientas también para yo poder incluso desde ahí cobrar, pagar y hacer transacciones. Todo eso tiene que ver con ¿qué? Con la predicción de los procesos e ir un poquito más adelante o mínimamente al ritmo en el que van los cambios. De una visión local de los recursos a una deslocalización de la supervisión, control y ejecución. Si hay algo que desenfocó y le dio durísimo a los empresarios que les gusta tener control, es cómo con el teletrabajo y las personas en trabajo en casa, cómo realmente saber si están trabajando, si trabajan las 8 horas. Y ahí hubo un cambio grande de paradigma y es que yo estoy pensando, no me interesa cuántas horas trabajo, me interesó más bien cuál fue el resultado obtenido. Logró la meta y empiezo a cambiar entonces mi gestión por objetivos, mi gestión por focos y empiezo a mirar que el esfuerzo que tenía en estar midiendo las horas de trabajo cambia a los resultados. De los equipos locales a una deslocalización de los entornos de cooperación y es que yo hoy puedo desarrollar actividades en diferentes lugares del mundo, del país o de la región sin necesidad de estar ahí presente. Puedo generar encuentros como este que tenemos hoy, en los que yo puedo trabajar de la mano con muchas personas de diferentes disciplinas para solucionar problemas. De la lógica del producto a la servitización y a la economía del resultado. Y es que ya no estamos hablando de producto o servicio, y es que todo producto contiene un componente de servicio. Esa teoría de que servicio es lo inmaterial y producto es lo material, pues hay productos inmateriales y hay servicios materiales, ¿sí? Y no es básicamente entrar a una discusión donde no vamos a llegar a un resultado, pues, de quién tiene la razón, sino más bien, mire, su producto, ¿qué servicios adicionales tiene? Es que yo vendo ceguetas.
pero adicionalmente que la persona quisiera aprender de cómo se usa una cegueta, de cuál es el mantenimiento de la maquinaria que yo entrego, o yo me dedico a vender maquinaria. Miren que se diluye la diferencia entre producto y servicio. Los productos y equipamientos aislados a la integración de sistemas complejos e inteligentes. Y entonces cuando hablamos de Internet de las cosas, de inteligencia artificial, de la Big Data, que para muchos son cosas que son raras, hay muchas empresas realmente, empresarios que están incorporando a través de o terceros, como esto que les acabo de mostrar, procesos inteligentes que me ayudan a crecer sin necesidad de comprar o hacer grandes inversiones en tecnología. Hoy el tema, por ejemplo, de cómo incorporar un CRM o un sistema para facturación, yo puedo hacerlo a través de aplicaciones muy económicas. Conozco, por ejemplo, aquí 3, 4 versiones hoy de sistemas de manejo de información financiera, contable, inventarios y procesos con, por ejemplo, valores de 50,000 pesos mensuales. Y eso yo creo que cualquier empresario lo podría hacer, dependiendo de qué, claro, de la actividad económica y del tamaño de su empresa. Las 4 verdades que debes de conocer entonces acerca de este tema de crecimiento exponencial. Primero, que no hay un único modelo de procesos posible, ni universal ni atemporal. Los modelos de procesos cambian permanentemente. Lo que sí es claro es que yo debo de tener identificado cuál es mi proceso misional, o sea, qué es lo que yo tengo que hacer para poder cumplir esa promesa que le estoy dando a mi cliente. El segundo, las recetas en los negocios se hacen para destruirlas. Y es que, claro, las recetas son magníficas para vender libros y para hacer webinars, y les voy a entregar las 4 claves que usted va a tener para el éxito de su empresa. Resulta que esas recetas dependen de muchos factores exógenos o externos y muchos factores internos que usted tenga. Por lo tanto, las recetas, por eso hablamos de destruirlas. Cada uno tiene nuestra propia receta. Incorpore cosas, no quiero decir que ese conocimiento no sea válido. Claro, desde ahí hay cosas muy importantes como las que también decimos acá, que no son verdades absolutas, pero que usted puede entonces aplicar precisamente acomodándolo, acondicionándolo a su empresa. Tercero, integra la explotación con la exploración, y ya vamos a ver ese tema de la cultura ambidiestra, que es uno de los últimos componentes ya de nuestra charla de hoy, que me parece clave. Hay 2 elementos fundamentales para que ustedes se lleven hoy, y es la cultura ambidiestra y las estructuras redárquicas, más que jerárquicas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Entonces, una cultura ambidiestra es que está pensando permanentemente entre exploración y explotación. Vamos a ver ahorita un esquema de cómo es que funciona eso. Y el cuarto elemento asume que nada es definitivo, que los gustos cambian, lo acabamos de ver en contexto, las tendencias aparecen y desaparecen. Hay algunas cosas que son las falsas tendencias, son pequeñas cositas que aparecen y desaparecen, que llamamos también moda. Entran en moda en un ciclo corto, pero hay otras que son megas que sí van a estar ahí, como por ejemplo la tendencia demográfica de los silver. Quieren que las sorprendan sin cesar y no hay nada eterno. No podemos predecir casi nada de lo que nos acontece. Y eso tiene que ver con los escenarios VUCA, que es otra palabra que aprendimos hoy. Bien, vamos a mostrarles aquí, voy a pasar directamente entonces a este esquema, y es que nuestro cerebro o cultura, organización ambidiestra, o sea, es manejar los 2 hemisferios y manejar 2 situaciones. Un empresario hoy, y esto no es nuevo, pero un empresario hoy debe estar en dos posiciones. En cómo poder crecer, volver más eficiente mis procesos, poder asegurarlos para poder escalar, que es la que llamamos la parte derecha de explotación. ¿Cómo exploto mi negocio hoy? Ya tengo unas cosas aseguradas, ya tengo unos procesos, unos talentos, unos recursos, y entonces desde ahí yo puedo explotar y crecer mi negocio. Pero de otro lado tenemos la búsqueda, la exploración
de esos nuevos mercados, de esos nuevos comportamientos, de esas nuevas oportunidades, que es la capacidad transformativa de la organización. Entonces miren que nosotros estamos, un líder empresario hoy está siempre mirando cómo eficiento mis procesos, pero también cómo los transformo de cara a lo que viene. Aquí les dimos algunas pistas que ustedes la vieron en contexto de cómo enfocarme a esos posibles escenarios. Ahora, no son los únicos, hay muchos escenarios dependiendo de mi actividad económica. Si yo estoy en el sector turismo, si estoy en el sector productivo, agroindustria, si estoy en el sector minero, en el sector comercio, en el sector de servicios especializados, voy a mirar dentro de ese contexto cómo hago para el crecimiento y la búsqueda precisamente de oportunidades. La lógica entonces del desarrollo exponencial está con ese ambidiestrismo, o sea, estar pensando siempre en esas dos cosas para que no se me escapen esas oportunidades, y para eso requiero de inversión de tiempo, ¿sí? Entonces yo lo primero que hago acá es identificar un núcleo de valor a transformar. O sea, cuáles serían, de acuerdo a esas oportunidades, cuáles son los negocios, procesos, áreas, proyectos y personas que podría transformar o que podría incorporar para empezar ese cambio, ese desarrollo exponencial. Después, detectar la rigidez, o sea, las incomodidades para el usuario, cuáles son esas oportunidades que podría yo mejorar, esos dolores que tiene ese usuario y cómo podría responder a eso. El tercer paso es la radicalización, y es que yo entonces voy a ver cómo respondo a eso, qué tecnologías requiero, cómo puedo monetizar fácil y rápidamente y cuál sería el impacto que va a tener en mi organización. Y por último, entonces, es la consolidación y escalamiento de eso que encontré como un nuevo crecimiento a través de la mejora continua, generando y constituyendo una posición dominante, o sea, siendo el mejor en lo que puedo hacer de manera ágil y responsable, conectada al entorno. O sea, yo ya me consolidé, encontré esta oportunidad, me conecté con esos usuarios que tienen esas nuevas o diferentes dolores o trabajos o necesidades, y empiezo a escalarlo. Y ahí donde empiezo a escalar es que empieza ya el crecimiento, porque ya no es solamente un prototipo, sino que es una solución ya consolidada. Propósito de transformación masiva. Se traduce entonces en ser lo que se hace y en saber por qué existe esa organización. O sea, es la conexión directa entre lo que yo estoy proponiendo que soy. Entonces me dirán, pero es que eso tiene mucho que ver con visión, misión, o con la mega, o con la definición de propósito superior. Efectivamente. La diferencia básicamente de propósito de transformación masiva es la capacidad que yo tenga de adherir a mi equipo de trabajo, de que ellos le encuentren sentido a lo que yo estoy proponiendo como transformación, para que precisamente ellos sean los replicadores a todos los actores de la empresa de ese proceso de transformación. Y esos otros actores, ¿quiénes son? Estado, comunidad, familia, proveedores, organizaciones, competencia, que si hacemos un trabajo cooperativo, un trabajo de crecimiento mutuo, pues podemos lograr otro tipo de crecimiento, en este caso exponencial. Aquí recomendamos entonces hacernos estas preguntas. ¿Por qué funciona lo que haces? ¿Por qué existe la organización? ¿Tiene la capacidad de transformación tu organización? Y es masiva. Es masivo ese propósito. Hagámonos estas 4 preguntas. Ustedes que están escuchando, yo me espero pues que en el rol en el que desempeñan, si están escuchando
y viendo esta conferencia hoy es porque tienen algún rol de liderazgo en su organización, entonces les recomiendo que sea un comportamiento disciplinado, ¿sí? Que no dé lugar a la divagación de las acciones. Y quiero aquí enfatizar en este tema porque muchos de los modelos o estilos de liderazgo de nuestras empresas, FAMI empresas, mini empresas, multiempresas, para mí todas son empresas u organizaciones, nos falta disciplina. Divagamos mucho, sobre todo cuando nos consideramos creativos, entonces somos llenos de ideas pero sin acción. Entonces aquí es un comportamiento disciplinado, realmente de poder desarrollar ideas, convertirlas en acción, medirlas, validarlas, prototiparlas y desde los resultados, ojo que el resultado puede ser no satisfactorio, pero de aprendizaje para poder continuar basado en eso que aprendí. Nosotros, la verdad, nuestra capacidad de persistencia es baja, o sea, nos proponemos una idea y puede que por múltiples motivos no haya funcionado y la dejamos a un lado. Esas ideas las podemos organizar y revisar qué es lo que no funciona para llevarlas a cabo. O sea, si ustedes se imaginan la cantidad de pruebas, prototipos, ensayos y errores que han tenido los empresarios para poder llegar a las grandes innovaciones que hoy disfrutamos, pues dirían, no, pues ese señor a la cuarta ya, pues yo hubiera dicho no más. No, ellos tienen ese tema de la disciplina. Y a la vez un líder debe estar habituado a promover acciones en favor de la creatividad. O sea, que yo no soy, que esa es una de las preguntas y preocupaciones de los líderes empresariales. Me dicen, vea, yo soy muy bueno para los números, pero es que a mí todo el mundo me dice que hay que ser innovador y a mí no se me ocurre nada. Pues yo no sé, aquí sí les ratifico eso, no se preocupen, es que cuando usted tiene un equipo, usted puede aprovechar ese equipo, puede sacarle las capacidades, puede trabajar con ellos para que las ideas no sean siempre del gerente o del dueño, ¿sí? En cada uno de los colaboradores, de los proveedores, de la comunidad, de los mismos usuarios, que es una gran cantera de ideas y de creatividad, haga o genere acciones. Y les voy a dar una clave, es una herramienta que es gratuita y se llama conversaciones. La empatía y las conversaciones con usuarios, el estar y salir del escritorio, salir de la gerencia y estar recorriendo los espacios que recorre un usuario, estar ahí afuera de cara y la interacción con los usuarios en sus productos o servicios, les van a dar muchas capacidades para encontrar problemas y a la vez soluciones y oportunidades. Si ustedes tienen esa capacidad, pues el crecimiento va a ser más exponencial. La gran mayoría de nosotros estamos esperando a que la competencia salga con algo nuevo para nosotros imitarlo o salir a contrarrestarlo. En este caso es aproveche las oportunidades que ha detectado usted y atrévase a hacerlo. Ahora, hay otro aspecto importante que no está ahí, pero que se los cuento y es que se los comparto, y es que nosotros estamos hablando de las innovaciones como aquellas cosas gigantescas. Miren, la clave para poder hacer escalamientos rápidos, ¿saben qué es? Realmente es pequeños cambios que yo puedo medir, que puedo hacer rápidamente y que el día de mañana, sumados esos pequeños cambios, se convierten ¿en qué? Se convierten en grandes innovaciones. Muy bien. Conclusiones entonces. La principal amenaza para los firmemente establecidos son aquellos que vienen, los advenedizos, aquellos que vienen, que están naciendo, que están creciendo, porque no dan nada por sentado, no tienen triunfos, no tienen logros y lo que están buscando es eso, poder crecer. Muy bien, señores. Son las 9:48 y damos entonces paso a las preguntas que tengamos sobre esta presentación. Listo, Byron. Voy a empezar con una que nos hace Carlos, que pregunta quiénes pueden acceder a FinTech Colombia para acceder a los recursos.
¿Quiénes pueden acceder? Cualquier empresa. Cualquier empresa puede ingresar a Fintech Colombia. A ver, Fintech Colombia es como una asociación donde se encuentran todos los diferentes ofertas como Waki, como incluso hay pues banca tradicional que también está ahí ofreciendo estos servicios, donde hay de todo. O sea, hay crowdfundings que son fondos donde yo puedo acceder por micro donaciones, donde puedo proponer mi proyecto. Hay fondos de inversión, hay ángeles inversionistas, bueno, y ahí hay una serie de servicios. Como les digo, hay más de 17 posibles servicios. ¿Por qué recomiendo Fintech Colombia? Porque como ahí están la gran mayoría de los que ofrecen el servicio, pues yo no tengo que ir uno a uno a buscarlo. Y ustedes entren, exploren, y se van a dar cuenta, van a entrar en ese mundo de cómo obtener, por ejemplo, recursos con inversionistas, cómo obtener ángeles inversionistas, cómo obtener otros recursos, incluso públicos, que también ustedes pueden tener, que son condonables. Miren, fondos como Fondo Emprender del SENA, que son para emprendedores que están en promedio otorgando 80 millones de pesos condonables, son ese tipo de recursos a los que yo puedo acceder con programas también estatales. Sí, Ana. Listo, perfecto. Y tenemos otra de Ginette que nos dice que le gustaría acceder a los cursos de transformación digital, que qué página puede visitar. Sí, en la página de Impulsa, ellos acaban de hacer una alianza con uno de los operadores como que es Platzi. Puedes entrar a la página que te dije de Impulsa o preguntarle a Google cursos de Impulsa y de Platzi para transformación digital. Esa oferta salió hace un día, o sea, salió el día de ayer, para que ustedes lo busquen. Ahora, en la página, en el Instagram de Impulsa también lo pueden buscar, que ahí aparecen permanentemente ofertas. No solamente de Impulsa, yo les recomiendo que sigan y exploren las páginas y las redes sociales de las cámaras de comercio, de la gobernación de Antioquia, de las alcaldías. Sí, hay alcaldías como la de Medellín, Envigado, en Oriente Antioqueño también hay propuestas de las diferentes alcaldías y las cámaras de comercio para programas de emprendimiento y empresarismo. ¿Sí? No todo es emprendimiento, también hay para empresarios. Perfecto. Y aquí teníamos una mano levantada, la acabo de bajar. No sé si Adriana Colorado nos quiera escribir por el chat de pronto el aporte que tenía. De resto no tenemos más preguntas. Ok. Bien, yo quiero entonces, aprovechando estos últimos 3, 4 minutos para recordarles entonces que todos tenemos la capacidad de crecer exponencialmente, ¿sí? Que podemos hacerlo a través de precisamente estar explorando, buscando oportunidades, escuchando mucho lo que pasa en el mercado, lo que pasa con los usuarios, tener una relación permanente con ellos y por otro lado con las organizaciones, con lo que pasa, con lo que estoy ofreciendo hoy para la sostenibilidad. Recuerden que nuestras empresas deben de ser siempre deseables, factibles y viables, o sea, desde lo económico, desde los recursos técnicos y desde la deseabilidad, la relación de mi oferta con los clientes. Bueno, y hay un último elemento ahí, pues, que yo les había comentado, que es la redarquía. Si bien existe la jerarquía, que es como yo manejo con mi organización y existe un gerente, unos jefes o unos auxiliares, esa es la jerarquía, o sea, un mando que define unos parámetros y hay unas personas que están recibiendo esa directriz. Las organizaciones redárquicas lo que hacen es que buscan también otras personas a través de redes, sobre todo para desarrollar proyectos nuevos, servicios y productos nuevos o procesos nuevos dentro de la empresa
que puedan apalancarse en personas de la empresa o personas externas que entren a participar. Y eso, claro, pues ese no es el objetivo del curso o de la charla de hoy, pero existen formas y herramientas de poder generar esa jerarquía. Y es apalancarse en muchos conocimientos, en diversidad, palabra clave, diversidad, para poder generar unas formas, unas visiones distintas, unas perspectivas y oportunidades. Recuerden nuestro objetivo inicial, vamos a descubrir oportunidades. Yo espero que con los contenidos, la charla de hoy, algunas de las cosas que ustedes vieron, les puedan generar oportunidades, puedan ustedes mínimamente pues decir, uy, sí falta mucho, hay que conocer un poco más y ese es mi objetivo, que ustedes queden interesados, que puedan hacer sus propias búsquedas, sus propias gestiones para detectar oportunidades. Y esas oportunidades se están dando aquí, en Colombia, en Medellín, en las regiones, en el oriente antioqueño, en el Urabá, en Cali, en Bucaramanga, en Pereira, en todo el territorio nacional se dan cambios y se dan resultados tangibles de estas prácticas de revisar los procesos. Muchas Byron, gracias. tenemos una última pregunta. Claro, por supuesto. Listo, aquí Sara Marcela nos pregunta que cómo podemos aplicar de manera efectiva la empatía en nuestra empresa, es decir, cómo conversar con nuestros trabajadores y usuarios de mi empresa. Muy bien, hay unos elementos claves, lo voy a hacer pues de manera resumida. Lo primero es generar un ambiente de confianza y respeto. Una cosa es la confianza y otra cosa es el respeto. La combinación de confianza y respeto para poder desde ahí escuchar las observaciones de los colaboradores. Generar espacios dedicados a eso. Y eso empieza con el siguiente orden. El primer orden es generar primero conversaciones rompehielo o conversaciones casuales. Luego entrar a conversaciones de valor y por último entrar a conversaciones profundas. ¿Cómo así? Claro, yo puedo generar un espacio, un escenario para conversar de cosas como qué, como los que nos motiva a hablar de la familia, del hijo, de la profesión, del estudio, de la actividad deportiva. Esas son conversaciones casuales, conversaciones que empiezan a generar un rompehielo. Luego de esa conversación rompehielo, empiezo con las conversaciones de valor. Y es que empezamos a hablar de cosas que realmente la otra persona valore, ¿sí? Donde yo puedo ahí entonces entrar a indagar con preguntas diferentes aspectos que quiera conocer de esa otra persona. Y por último, entrarían las conversaciones profundas y es que cómo puedo yo, desde ya ese conocimiento de lo que esa persona valora, entrar a sentarme a ver cómo podríamos entre nosotros, dependiendo del foco y objetivo, pues mejorar X o Y situación. Recuerden que la mejor estrategia es la comunicación fluida, las conversaciones. No hagan el cambio repentino. Les doy aquí un ejemplo corto. Soy un gerente que no soy empático, yo entro a la empresa, doy el saludo protocolario y me encierro en la oficina. Y cuando yo llamo a una persona es porque le voy a llamar la atención. Si yo quiero ser empático y entonces de un momento a otro el jefe empieza a ser demasiado querido, ¿qué va a pensar la persona? Dice, uy, esto está sospechoso, algo va a pasar. Entonces, la idea es montar de manera organizada un programa en el que nosotros generemos, como les digo, los escenarios confiables y respetuosos y confiables para que yo desde ahí pueda entablar conversaciones básicas. Y después de esas conversaciones básicas, que se sienta genuino y sea genuino, empiezo a establecer otro tipo de conversaciones. Aquí hay, por ejemplo, emprendimientos maravillosos. Hay uno que se llama Lee mi alma. Lee mi alma es precisamente un ejercicio de generar empatía en las empresas a través de ¿qué? De unas lecturas y unos programas con unos intereses particulares donde las personas, en vez de hablar de su desempeño, todo lo que de su cargo, de las cosas pendientes,
empiezan a hablar alrededor de un tema distinto, muy distinto, otras cosas. Y uno como jefe o como líder empieza a detectar habilidades, conocimientos, actitudes y posiciones que me van a servir el día de mañana para entender, porque eso es la empatía, entender al otro y desde ahí poder administrar la relación. Nosotros somos muy buenos para administrar la relación con los clientes, pero somos muy regularcitos para administrar la relación con nuestros colaboradores. Y es porque no nos hemos dado a la tarea, así como escuchamos la voz del cliente externo, de escuchar las voces de nuestros colaboradores. Intereses, gustos, preferencias, sueños, expectativas. Y ahí puedo hacer, última herramienta, algo que se llama el banco de habilidades y sueños. Y es que yo puedo mapear de mis 5, 15 o 200 personas en la compañía cuáles son sus habilidades diferentes a ser un ingeniero, a ser una secretaria, a ser un vendedor, a ser el contador. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Sabe tocar guitarra? ¿Sabe poesía? ¿Le gusta la música rock? ¿Le encanta el teatro? ¿Le gusta rascarse la panza el fin de semana? ¿Dormir mucho? ¿Cuáles son esas habilidades? Y desde ahí empezar a proponer conversaciones, porque eso me va a dar a mí un enlace, una capacidad de poder desde ahí hablar de otras cosas y conocer más a las personas. Perfecto, Byron, muchas gracias. Continuando con ese tema, ellos también quisieran saber cómo generar empatía con los clientes, además. Claro, es la misma fórmula, pero para los clientes. Entonces, ¿cuáles son los escenarios de intercambio? No solamente de comprar y vender, sino cuáles son esas conversaciones con los clientes. Y ahí es la habilidad conversacional, o desde lo digital o desde lo presencial. O sea, ¿cuáles serían, por ejemplo, las preguntas claves para un cliente? Si estoy yo en un sector ferretero y se acerca un cliente, ¿cómo genero empatía con ese cliente? Pues indagando, no solamente, ve, necesito una sierra. Señor, necesito una sierra para cortar un tubo en la casa. Y usted se da cuenta que es un neófito en el tema o que es una persona que pues necesita una herramienta para un servicio. Y si usted no hace preguntas claves, una de las formas es preguntas claves. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Ah, don Carlos. Don Carlos, ¿cómo está? Mire, perdóneme, le pregunto, ¿usted para qué necesita la sierra para yo de pronto ofrecerle algo más a su medida? Hombre, es que tengo un daño en un tubo y necesito cambiarlo. Y me dijeron que comprara una sierra y que cortara eso. Yo podría, desde esa conversación ligera, entrar a indagar y decirle, por ejemplo, pues nosotros tenemos, don Carlos, aquí un servicio que es plomero en casa. Si quiere, con mucho gusto, yo le explico en qué consiste el servicio y podría llevarlo. Ahora, si no tengo el servicio, pero estoy escuchando que muchos de mis usuarios llegan a hacer sus reparaciones, pueden aparecer cosas, y este es un caso de la vida real, de empresas que hacen ¿qué? Videos y le dicen, mire el video en YouTube de nuestra empresa donde le enseñamos cómo cambiar un codo de su lavamanos. Y usted lo puede hacer. O mire, este es el número de nuestro plomero en casa. ¿Esos son qué? Oportunidades. Ese ejercicio lo hicimos el año pasado con el grupo de ferreteros patrocinado por una gran empresa de pinturas en Colombia, que hicimos un programa de cómo digitalizar o cómo transformar el servicio en pandemia. Y entonces nos dimos cuenta que abriendo canales también se podían hacer otras cosas. Y podrían ser ¿qué? Videos de YouTube, tutoriales, de hágalo usted mismo o otras cosas. Y es solo con las conversaciones con los clientes en las que detectaron ellos mismos, los ferreteros detectaron oportunidades como estas, sin necesidad de grandes recursos y de grandes esfuerzos e inversiones para activar su negocio. Perfecto, muchísimas gracias. Ya ahí se acabaron las preguntas. Gracias, Ana, muy amables y gracias pues por estar con nosotros en esta mañana. Espero que haya sido agradable y que hayan aprovechado pues al máximo este contenido que entregamos el día de hoy. Listo, muchas gracias a ti por la capacitación que nos diste el día de hoy. Estoy segura que pues todos nosotros aprendimos demasiado con todo esto. Y ya simplemente les queremos recordar el cronograma que tenemos para las siguientes sesiones. El siguiente que tenemos es tendencias de negocios, fuentes de oportunidades para transformarse. Aquí vamos a tratar temas de tendencias post pandemia.
y pues otros temas interesantes por parte de otro conferencista. Recuerden que esta conferencia va a ser el 3 de septiembre, es decir, este viernes a las 8 de la mañana. Y recuerden, por favor, a los que no han realizado el formulario de asistencia, por favor, llenarlo, que es importante, ya que es un requisito para las siguientes fases del programa. Y eso ya sería todo. Muchas gracias a todos por participar, por estar dentro de la conferencia y muchas gracias a Byron. Muchas gracias a todos ustedes. Listo, hasta luego, que tengan un buen día.